vamos a meternos de lleno en un momento de la historia que lo cambió todo, cuando un simple censo romano acabó por encender la mecha de una rebelión en la antigua Judea. Y es que una sola idea, fijaos, una sola idea que surge como respuesta a un decreto romano, bueno, pues va a cambiar el destino de Judea para siempre. A ver, para entender bien el lío que se montó, tenemos que ver cómo era el mundo que este censo iba a poner, bueno, patas arriba. Venga, vamos al lío. Aquí lo vemos claro. Esta cronología nos pinta un cuadro de inestabilidad política total. Todo esto, al final, nos lleva al evento clave, ese censo que ordenó el senador romano Quirino. Claro, porque esto no iba solo de contar gente, que va, se trataba sobre todo de que Roma dejara claro quién mandaba y, por supuesto, de tasar sus propiedades para cobrar impuestos. ¿Y qué pasó? Pues al principio la gente se negó en redondo, pero al final el sumo sacerdote Joazar les convenció para que aceptaran y así evitar un conflicto mayor. Pero ojo, que la gente tragara no significa que olvidara. Este acto de sumisión, digamos que fue la chispa que encendió una mecha muy, muy larga. Bueno, para entender la que se lía, primero tenemos que ver el panorama que había antes. La sociedad judía de la época pues estaba dividida en tres grandes corrientes de pensamiento, cada una con su propia visión del mundo. Por un lado, estaban los fariseos. Eran, por así decirlo, los guardianes de la tradición. Creían en la inmortalidad del alma, en premios y castigos después de la muerte, y eran súper respetados por el pueblo. Su influencia era enorme. Y en el otro extremo, los saduceos. Estos eran la élite, los ricos y poderosos, totalmente opuestos a los fariseos. Ellos creían que el alma moría con el cuerpo y se centraban solo en la ley escrita. Eran mucho más pragmáticos, ¿no? El poder era lo suyo. Y luego estaban los esenios, un grupo completamente diferente. Eran ascetas, vivían en comunidades y creían que había que dejarlo todo en manos de Dios. Renunciaban a las riquezas, al matrimonio, se apartaban de la sociedad para vivir una vida de devoción total. Y ojo que no hablamos de 4 gatos, ¿eh? Más de 4.000 personas vivían como esenios, compartiendo absolutamente todo lo que tenían. Imaginaos la escala de este movimiento comunal. Vale, tenemos este panorama. Fariseos, saduceos, esenios, un equilibrio delicado. Y de repente llega el censo romano y ¡pum!, introduce una ideología totalmente nueva y radical. Una cuarta filosofía que nace precisamente de la resistencia a ese censo. Aquí es donde entran en escena Judas el Galileo y Sadoc el fariseo. Y su idea era revolucionaria y muy simple. El único gobernante de Judea es Dios. Punto. Para ellos, aceptar a un amo terrenal, como el emperador romano, a través de ese censo, era básicamente una traición a Dios. Entonces, claro, la pregunta es, ¿dónde encaja esta nueva secta en todo esto? ¿Cómo se compara con las otras tres? Pues aquí es donde se ve el choque de trenes, porque su postura era radicalmente diferente. Esta tabla lo resume perfectamente, fijaos en la última fila. Mientras que fariseos y saduceos, cada uno a su manera, aceptaban de forma pragmática el dominio romano y los esenios simplemente se apartaban de todo, esta cuarta secta decía absolutamente no. Lo rechazaban de forma total y violenta, como un principio divino. Y claro, esta nueva filosofía no fue una simple pataleta, no. La fuente original es muy clara, dice que puso las raíces de futuros males. O sea que aquello fue solo el principio de algo mucho peor. Porque esta ideología de resistencia total no trajo la libertad. Al contrario, lo que trajo fueron décadas de violencia sin fin, guerras constantes, asesinatos, luchas internas, hambrunas terribles, la destrucción de ciudades enteras y, como colofón, la quema del propio templo. Una auténtica catástrofe. Es increíble cómo algo que empezó como una simple protesta contra un censo acabó generando un espíritu de rebelión que duró 60 años y que culminó, nada menos, que en la Gran Guerra contra Roma. Nos demuestra cómo una idea, por muy poderosa que sea, una vez que se suelta, puede cobrar vida propia y tener consecuencias devastadoras. Y nos deja con una pregunta que la verdad resuena desde aquellos tiempos hasta hoy. ¿En qué momento una lucha por la libertad se convierte en la semilla de la propia destrucción? Es algo que da mucho que pensar sobre el coste real de las ideologías cuando se vuelven inflexibles.